Aunque es lo ideal, no siempre va a ser posible encontrar una solución analítica para una integración, no importando qué método o qué técnica estemos utilizando. Sin embargo, en muchas aplicaciones, aunque no encontremos o no podamos hallar esa integral analítica, muchas veces es necesario aproximarla y para ello podemos hacer uso de las integraciones numéricas. Es importante recalcar que estas integraciones numéricas solo sirven para integrales definidas. Es decir, hay algunas ecuaciones derivadas que de alguna manera modelan algún proceso, pero este proceso no tiene una solución única. Sin embargo, si nosotros más o menos encontramos un intervalo en el que querramos resolver ese proceso, podemos utilizar esta técnica. Para ello, bueno, perdónenme, está un poquito lenta la compu. Ok. Estos son algunos ejemplos de algunas funciones que no tienen una antiderivada analítica, es decir, estas funciones no son derivadas de ninguna función conocida. Por ello, vamos a utilizar la integración numérica que aproxima el valor de las integrales definidas. Ya estuvimos utilizando al principio una técnica sin saberlo, es decir, estuvimos utilizando las sumas de Riemann para aproximar áreas bajo la curva. Esta aproximación por medio de eh, rectángulos ¿sí? o polígonos regulares nos permite tener un valor aproximado de la integral definida. Sin embargo, además de estos rectángulos, también podríamos utilizar otras formas geométricas. Las dos más importantes son además de la de Riemann, es la integración por el método del trapecio y también la regla de Simpson o la regla de la parábola. Ahora vamos a ver de qué tratan estas. Las sumas de Riemann son las más sencillas, ¿ok? Tenemos estos rectángulos que aproximan el área bajo la curva y podemos aplicarlo dividiendo el intervalo de integración de b a a en un n número de intervalos y evaluando la función del lado izquierdo en cada rectángulo, ¿ok? De manera que al final vamos a sumar el ancho del rectángulo b menos a entre n, es decir, el ancho de cada subintervalo por la función de a, y vamos a ir avanzando cada AI hasta alcanzar el último AI menos 1 y vamos a evaluar, vamos a sumar al final y vamos a tener la aproximación numérica de esta integral. Esta fórmula de aquí abajo nos indica cuál es el porcentaje de error que tiene esta técnica de integración. Así como existe para el punto izquierdo, también existe para el punto derecho. Empezamos en AI1 y terminamos en prácticamente B. Y hacemos la sumatoria. Esto es mucho más fácil hacerlo en las tablas de Excel. Y esta también la estuvimos aplicando, la del punto medio. Necesitamos evaluar la función a la mitad del paralelo del rectángulo y multiplicamos por el ancho de cada subintervalo. De manera que puede expresarse de esta manera: la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función de a más i menos 1 medio por b menos a entre n. La regla del trapecio es una aproximación que intenta ser más cercana al valor real, porque si nos fijamos, aquí hay un gran porcentaje de error porque hay área que prácticamente no estamos cubriendo. Esta es la integral por inferior, esta es la integral superior y esta intenta ser la integral media, de manera que estas áreas que se calculan en exceso
se compensen con las áreas que se calculan por debajo del valor real. Lo que intenta la regla del trapecio es evitar eso. Intentamos o se intenta calcular un área debajo de la curva que se aproxime más al área real, porque utilizamos digamos un lado diagonal, como podemos observar aquí, y la idea es que se aproxime aún más el área real al área calculada numéricamente por el trapecio. De manera que ahora es simple y sencillamente aplicamos una regla del trapecio. La regla del trapecio, para calcular el área de un trapecio, necesitamos el alto, la altura, que en este caso sería b menos a entre n, la anchura del intervalo, y lo multiplicamos por el lado mayor más el lado menor entre 2, es decir, el promedio de las bases mayor y menor, que en este caso sería la función de x y menos 1, es decir, aquí, más la función de xy entre 2. Y esta área de alguna manera es una mejor aproximación que la suma de Riemann. De tal manera que se puede decir que la integral de a b de fx de x va a ser igual al ancho del subintervalo b menos a entre n por la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de la función de xy menos 1 más la función de xy entre 2, que se puede aproximar como la función de a más dos veces la sumatoria desde y igual a 1 hasta n menos 1 de la función de a más i por el ancho del subintervalo, y al final la función de b. Es obvio que estos lados extremos solo se utilizan una vez, pero los lados intermedios o las bases intermedias se utilizan una vez para este rectángulo, o perdón, para este trapecio, y una vez para este otro trapecio. Por eso se multiplican por 2. ¿Okay? La regla de Simpson es aún un poco más exacta, o trata de dar un valor más exacto de estas integrales definidas, porque ya no se conforma con dibujar un trapecio, un lado diagonal, sino que intenta aproximar la curva a una ecuación cuadrática. Por eso se le conoce también como la regla de la parábola. Es decir, que en lugar de utilizar rectángulos cada dos puntos, utilizamos 3 puntos, y cada 3 puntos se aproxima a una, o se hace una regresión cuadrática parabólica para tener la función más cercana a la curva. De manera que la integral de a hasta b de una función de x por dx se aproxima a b menos a entre 3n, con la condición de que n tiene que ser par, y se multiplica por la función de x0, se multiplica por 4 veces la función de x1, 2 veces la función de x2, 4 veces la función de x3, 2 veces la función de x4, y así vamos avanzando de manera que vamos a obtener un patrón 1, 4, 2, 4, 2, 4, hasta que lleguemos a 2, 4 y la otra vez 1. ¿Okay? Es decir, utilizamos una vez la función de los extremos, y las funciones intermedias vamos a usar 4 veces la primera, 2 veces la segunda, 4 veces la tercera, y así vamos a ir avanzando hasta que lleguemos a 4 veces la penúltima. O lo que es lo mismo, se puede expresar como una sumatoria de b menos a entre 3n por la función de a una vez, más 4 veces la sumatoria desde igual a 1 hasta n entre 2 de la función de a más 2i menos 1 por b menos a entre n, más 2 veces la integral desde i igual a 1 hasta n entre 2 menos 1 por la función de a más 2i por b menos a entre n, más la función de b.
Para entender mejor el uso de estas fórmulas, en el siguiente video vamos a hacer unos ejemplos y vamos a comparar los diferentes métodos. Gracias por su atención.